Ella planeó hacerte desaparecer, música así que realmente quería eliminarme. El clic metálico de las esposas alrededor de mi muñeca debería haber sido mi primera advertencia de que esta no iba a ser la sorpresa pervertida que pensé que sería. Pero bueno, después de 12 años de matrimonio con Nicole, había aprendido a apreciar cualquier intento de espontaneidad, incluso si ocurría a las 2 de la mañana. Bueno, esto es nuevo, dije, probando las restricciones con una sonrisa. ¿Debería preocuparme por lo que tienes planeado o simplemente emocionarme? Nicole estaba al pie de nuestra cama tamaño king, su cabello rubio perfectamente peinado, incluso a esta hora intempestiva. Llevaba ese camisón de seda negro que le había comprado para nuestro aniversario, el que se había puesto exactamente una vez antes de esta noche. Sus ojos verdes contenían algo que no podía descifrar. ¿Anticipación? No, algo más frío. Oh, Adam, dijo, su voz con una extraña mezcla de lástima y satisfacción. Definitivamente deberías preocuparte. Fue entonces cuando escuché pasos en nuestras escaleras de madera. 2 hombres con pasamontañas negros entraron en nuestro dormitorio como si fueran los dueños del lugar. El primero era alto y de hombros anchos, moviéndose con la confianza casual de alguien que ya había hecho esto antes. El segundo era más pequeño, nervioso, jugueteando con algo en sus manos. Una cámara. ¿Qué diablos es esto? Tiré de las esposas, el metal mordiéndome las muñecas. Las restricciones eran reales, de grado profesional, no la porquería de novedad de alguna tienda para adultos. Esto, dijo Nicole, acomodándose en la silla antigua junto a nuestra ventana, es tu llamada de atención, cariño. El hombre más grande se acercó, y vislumbré sus ojos a través de la máscara. Fríos, calculadores. Adam Mayalerie, ¿verdad? El ingeniero de robótica estrella que se cree tan inteligente. ¿Quién quiere saber? Mantuve mi voz firme, pero mi mente estaba acelerada. Estos no eran ladrones al azar. Sabían mi nombre, mi profesión. Esto estaba planeado. Alguien que está cansado de verte tratar a tu esposa como basura, continuó el hombre. Nicole nos ha estado contando todo sobre tus pequeños problemas de ira, tu comportamiento controlador, cómo monitoreas cada uno de sus movimientos con todos tus artilugios elegantes. Miré a mi esposa. Nicole, ¿qué es esto? ¿Qué les dijiste? Ella cruzó las piernas, el camisón de seda subiendo por sus muslos. Solo la verdad, Adam, sobre cómo me has estado abusando emocionalmente durante años. Cómo usas tus habilidades técnicas para espiarme, para controlar mis finanzas, para aislarme de mis amigos. Eso es una completa tontería y lo sabes. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero ya no me importaba el tono. Nunca te he puesto una mano encima. ¿Nunca? ¿Ves? Nicole me señaló como si yo fuera la prueba. Ahí está ese temperamento. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. El hombre más pequeño levantó la cámara y me di cuenta de que se trataba realmente. No estaban aquí para robarnos ni para hacerme daño físico. Esto era un asesinato de carácter filmado y listo para su distribución. Vas a confesar, dijo el hombre más grande, sacando un trozo de papel. Vas a admitir haber abusado de tu esposa, haberla controlado, haberla amenazado, y vas a aceptar darle todo lo que quiera en el divorcio. Ni hablar. Nicole se inclinó hacia adelante, su voz adoptando ese tono condescendiente que usaba al explicar conceptos simples a sus clientes de contabilidad. Adam, cariño, realmente no tienes elección aquí. Estos hombres han sido muy pacientes, pero no lo seguirán siendo para siempre. Solo lee la declaración, firma los papeles y todo esto desaparecerá en silencio. Miré alrededor de nuestro dormitorio, la habitación que había pasado 3 meses renovando cuando compramos esta casa hace 8 años. Había instalado iluminación inteligente, tratamientos de ventanas automatizados, incluso un sistema de seguridad oculto del que Nicole no sabía nada. La ironía no se me escapaba de que ella me estaba acusando de vigilancia mientras estaba sentada a 10 pies de una cámara que había instalado para protegernos de exactamente este tipo de situación. ¿Sabes qué es gracioso?, dije, forzando una risa. Crees que lo tienes todo resuelto, pero olvidaste un pequeño detalle. ¿Qué es eso? La confianza de Nicole flaqueó ligeramente. Soy un ingeniero de robótica, cariño. No solo trabajo con aparatos.
Diseño sistemas, incluido el sistema de seguridad de esta casa. Presioné mi pulgar contra lo que parecía un adorno metálico en nuestra cabecera. En realidad, era un escáner biométrico, parte del sistema de emergencia que había instalado después de que nuestro vecindario sufriera una serie de robos hace 2 años. La respuesta fue inmediata. Alarmas silenciosas se activaron por toda la casa. Luces de emergencia comenzaron a parpadear en secuencia. Y lo más importante, se activó una línea directa a la estación de policía con un mensaje pregrabado: invasión de propiedad en curso en 247 Maple Street. Múltiples intrusos. Propietario retenido. Asistencia inmediata requerida. ¿Qué acabas de hacer? El hombre más grande me agarró la camisa, tirando de mí tan lejos como las esposas lo permitieron. Apreté el botón de pánico. Genial. La policía ya está en camino. Nicole se puso de pie. Adam, idiota. Vas a arruinarlo todo. ¿Arruinar qué exactamente? Tu pequeño esquema de chantaje. El hombre más pequeño ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Esto es malo. Esto es realmente malo. Tenemos que irnos ahora. Pero el hombre más grande no estaba dispuesto a rendirse. ¿Dónde están las llaves de estas esposas? Nicole las tiene, dije, disfrutando del pánico que se apoderaba de su voz. Pero no me preocuparía por eso ahora mismo. Tienes quizás 3 minutos antes de que este lugar esté lleno de policías. Fue entonces cuando escuchamos las sirenas. La cara de Nicole se puso blanca. No se suponía que... Esto no se suponía que fuera así. Sí, bueno, la vida está llena de decepciones. Observé cómo ambos hombres se dirigían a la ventana. Por cierto, hay cámaras grabando todo. Ha sido así desde que entraron, así que sonrían, idiotas. El hombre más pequeño salió por la ventana primero, cayendo sobre el techo de nuestro porche trasero. El hombre más grande intentó seguirlo, pero con su prisa, se enganchó la pierna en el marco de la ventana y cayó con fuerza. Lo escuché gritar de dolor, luego el sonido de él estrellándose contra el techo del porche. Nicole buscaba frenéticamente en su joyero. ¿Dónde las puse? ¿Dónde estaban las malditas llaves? Intenta en la mesita de noche, sugerí amablemente. Justo al lado de los papeles de divorcio que has estado escondiendo. Ella se dio la vuelta, su máscara finalmente cayendo por completo. ¿Cómo supiste eso? Vamos, Nicole. Has estado planeando esto durante meses. Las reuniones secretas con tu abogado, el segundo teléfono celular, la forma en que has estado documentando cada discusión que hemos tenido. ¿Crees que soy estúpido? Las sirenas se acercaban. Nicole encontró las llaves y forcejeó con las esposas, sus manos temblaban. Esto no cambia nada, siseó. Les diré que tú lo organizaste. Que contrataste a esos hombres para hacerme quedar mal. Mucha suerte con esa teoría, me froté las muñecas mientras me quitaba las esposas, especialmente cuando vean las imágenes de ti dejándolos entrar en la casa. Sí, la cámara de la puerta principal también lo captó. La policía golpeaba nuestra puerta principal ahora. Policía, abran. Nicole corrió a la ventana, probablemente esperando ver si sus cómplices habían escapado. El hombre más grande yacía inmóvil en el suelo, gimiendo. El más pequeño no estaba por ningún lado. Nicole Mayalerie, llamé a los oficiales que entraban por nuestro patio trasero. Ella está aquí. Ella fue quien los dejó entrar. Mi esposa se volvió hacia mí, y por primera vez en años, vi miedo genuino en sus ojos. Adam, por favor. Podemos arreglar esto y podemos. El momento de arreglar las cosas fue antes de que decidieras incriminarme por maltrato doméstico. Caminé hacia la puerta de nuestro dormitorio. Oficiales, aquí arriba. Mientras la policía subía estruendosamente nuestras escaleras, Nicole hizo una última jugada desesperada. Se tiró sobre la cama, revolviéndose el cabello y rasgándose ligeramente el camisón. Ayúdenme, gritó cuando el primer oficial apareció en nuestra puerta. Él me ha tenido prisionera. Esos hombres estaban tratando de rescatarme. La detective Linda Chávez entró detrás de los oficiales uniformados.
Era una mujer de unos 40 años con ojos penetrantes y cabello gris recogido en una cola de caballo sin rodeos. La había conocido en algunas reuniones de vigilancia vecinal y tenía fama de no tolerar tonterías. Señor Mallerie, dijo, observando la escena. ¿Quiere contarme qué pasó aquí? Mi esposa y 2 cómplices intentaron coaccionarme para que firmara una falsa confesión de maltrato doméstico. Todo estaba siendo filmado. Activé mi sistema de seguridad y aquí estamos. Eso no es cierto, Nicole sollozó dramáticamente. Él me ha estado abusando durante años. Esos hombres estaban tratando de ayudarme a escapar. La detective Chávez miró de Nicole a mí, luego alrededor de la habitación. Su mirada se posó en el equipo de cámara que el hombre más pequeño había dejado caer en su prisa por escapar. Interesante intento de rescate, dijo secamente. Generalmente, las personas que intentan ayudar a las víctimas de maltrato no traen equipo de filmación profesional. Puedo explicar eso, Nicole comenzó, pero Chávez levantó una mano. Señor Mallerie, mencionó imágenes de seguridad. Grabación completa de todo lo que pasó esta noche. Múltiples ángulos. Señalé las cámaras ocultas. Audio y vídeo, todo con marca de tiempo. La cara de Nicole se arrugó al darse cuenta de que su historia se estaba desmoronando en tiempo real. 20 minutos después, estaba sentado en mi cocina dando mi declaración a la detective Chávez mientras Nicole era interrogada por otro oficial en nuestra sala de estar. A través de la ventana, pude ver a los paramédicos cargando al intruso herido en una ambulancia. Así que, déjame ver si entiendo, dijo Chávez, revisando sus notas. Su esposa ha estado planeando divorciarse de usted durante meses, pero en lugar de simplemente presentar los papeles, decidió fabricar pruebas de maltrato. Eso es más o menos el tamaño de la situación, aunque sospecho que hay más en esta historia que un simple divorcio desordenado. ¿Qué le hace decir eso? Saqué el segundo teléfono celular de Nicole del cajón de la cocina donde lo había encontrado a principios de semana. Este no es su teléfono habitual. Tiene aplicaciones de mensajería cifrada, llamadas a números que no reconozco y mucha comunicación con alguien llamado Colin. Chávez arqueó una ceja. Colin Price por casualidad. ¿Lo conoce? Director regional de Harwell & Associates. Ahí es donde trabaja su esposa, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Cree que él está involucrado en esto? Antes de que Chávez pudiera responder, uno de los oficiales la llamó. A Nicole le estaban leyendo sus derechos, acusada de conspiración y de presentar un informe policial falso. El hombre herido había sido identificado como Mickey Torres, un delincuente local con antecedentes de intimidación y extorsión. Mientras sacaban a Nicole esposada, esposas de verdad esta vez, ella me miró con puro odio. Esto no ha terminado, Adam, gritó. No tienes idea de lo que has empezado. La detective Chávez observó cómo el coche patrulla se alejaba, luego se volvió hacia mí. Señor Mallerie, le sugiero que tenga mucho cuidado durante los próximos días. La gente como su esposa no suele trabajar sola, y no se rinden fácilmente. Asentí, ya planeando mis próximos movimientos. Nicole tenía razón en una cosa. Esto era solo el principio. Pero había cometido un error crucial. Había subestimado exactamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar para protegerme. Mientras veía desaparecer los coches de policía por Maple Street, me permití una pequeña sonrisa. Nicole quería jugar. Bien. Pero estaba a punto de aprender que yo no solo construía robots para vivir. Construía sistemas. Sistemas complejos interconectados diseñados para resolver problemas. Y mi esposa infiel y astuta acababa de convertirse en un problema muy grande que necesitaba ser resuelto. La mañana siguiente trajo 2 cosas, un fuerte dolor de cabeza y la comprensión de que la pequeña artimaña de Nicole era solo el primer movimiento en un juego mucho más grande. Me di cuenta de esto cuando intenté acceder a nuestra cuenta bancaria conjunta para pagar un cerrajero, porque, obviamente, no iba a arriesgarme a que alguien más tuviera llaves de mi casa. Lo siento, señor Mallerie, dijo la cajera del banco, su voz con ese tono particular de simpatía profesional reservado para personas cuyas vidas, obviamente, se están desmoronando. Esta cuenta ha sido congelada debido a una investigación por disputa doméstica. ¿Congelada por quién?
La señora Mayalerie presentó una petición de emergencia ayer por la tarde, alegando que necesitaba protección contra el maltrato financiero. Miré la pantalla de la computadora que me había mostrando un saldo de $47,000 que no podía tocar. ¿Ella presentó esto antes del incidente en mi casa? Según la marca de tiempo, sí, señor, unas 3 horas antes. Precioso. Nicole había estado cubriendo sus bases, asegurándose de que incluso si su plan de chantaje fallaba, me tendría atado con trámites legales. Agradecí a la cajera y salí a mi coche, mi mente acelerada con las implicaciones. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi vecina, la señora Fenn. Adam, querido, hay reporteros frente a tu casa. Pensé que debería saberlo. Perfecto. Rodeé la manzana y estacioné detrás de la escuela primaria, luego llamé a mi viejo colega, Sam Rodríguez, de mi trabajo anterior en Boston Dynamics. Si alguien podía ayudarme a resolver el lado técnico de este lío, era Sam. Jesús, Adam, dijo Sam cuando le expliqué la situación. Tu esposa realmente fue a por todas, ¿verdad? Eso es solo lo que sé hasta ahora. Necesito tu ayuda con algo y tiene que quedarse entre nosotros. Dilo. Necesito saber qué hay en la computadora de trabajo de Nicole. Legalmente, éticamente, como sea. ¿Puedes ayudarme a obtener acceso? Hubo una pausa. Eso es mucho pedir, amigo. Si nos atrapan. Sam, intentaron obligarme a confesar maltrato doméstico ante la cámara. Congelaron mis cuentas bancarias. Mi esposa le está diciendo a todo el que quiere escuchar que soy una especie de monstruo. Necesito saber con qué estoy lidiando realmente aquí. Otra pausa, luego un suspiro. Está bien. Pero lo hacemos de forma inteligente y limpia. Sin hacking, sin entrada ilegal. Encontramos una forma legítima de entrar o no lo hacemos en absoluto. De acuerdo. Nos reunimos en una cafetería del centro, lo suficientemente lejos de nuestros vecindarios como para evitar las miradas curiosas de personas que pudieran conocernos. Sam había traído su computadora portátil y un pequeño dispositivo que parecía una unidad USB. Esto es una herramienta de imágenes forenses, explicó, manteniendo la voz baja. Está diseñada para auditorías de seguridad informática. Si podemos obtener acceso físico a su computadora durante unos 10 minutos, podemos crear una copia completa de su disco duro. ¿Y cómo obtenemos exactamente ese acceso? Déjame eso a mí. Tengo un contacto en Harwell & Associates. Utilizan nuestros servicios de consultoría de seguridad. Puedo organizar una auditoría de rutina de sus sistemas. ¿No sospechará Nicole si apareces en su oficina? Sam sonrió. Nicole no estará allí. Según las noticias locales, ha sido suspendida en espera de una investigación interna. Al parecer, la noticia de la emoción de anoche llegó a su jefe. Eso era nuevo para mí, pero tenía sentido. Harwell & Associates era una empresa conservadora que manejaba servicios financieros para la mitad de los negocios de la ciudad. No podían permitirse tener empleados involucrados en actividades criminales, incluso como presuntas víctimas. 2 horas después, Sam me llamó. Estamos en el negocio. Tengo programada una auditoría de seguridad para las 3 de hoy. La computadora de Nicole será parte del escaneo de rutina. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Mantente alejado de la oficina. Mantén tus manos limpias. Si alguien pregunta, no sabes nada de esto. Pasé el resto del día en la biblioteca pública usando sus computadoras para investigar todo lo que pude encontrar sobre Colin Price. Lo que descubrí fue interesante. Había estado casado 2 veces antes. Ambos matrimonios terminaron en divorcios desordenados donde sus exesposas lo acusaron de manipulación financiera y maltrato emocional. También hubo algunos tratos comerciales cuestionables, algunos clientes que habían presentado quejas sobre transacciones no autorizadas, aunque nada que hubiera resultado en cargos formales. Sam me llamó a las 6. Necesitamos reunirnos, el mismo lugar que antes. Parecía sombrío cuando entró en la cafetería con su computadora portátil en una bolsa sin distintivos. ¿Qué tan malo es?, le pregunté. Malo. Muy malo. Abrió la computadora portátil y mostró una serie de archivos.
Tu esposa y Colin Price han estado planeando esto durante al menos 6 meses. Y no se trata solo de divorciarte. Han estado robando sistemáticamente de tus cuentas personales y de algunas cuentas de clientes de Harwell. Me mostró una hoja de cálculo que detallaba transferencias de nuestra cuenta de ahorros conjunta a una serie de empresas fantasma, todas autorizadas con firmas falsificadas. Los montos eran lo suficientemente pequeños como para evitar activar alertas automáticas de fraude, pero sumaban casi $30,000 en los últimos 4 meses. ¿Hay más?, continuó Sam. Han estado usando información de clientes de Harwell para configurar cuentas de inversión falsas. Colin identificaba a clientes ricos. Nicole creaba documentación falsa. Y se quedaban con dinero de transacciones legítimas. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Cerca de $500,000 repartidos entre quizás 20 víctimas diferentes. Miré la pantalla, sintiendo una mezcla de ira y asombro. Nicole nunca fue tan inteligente cuando estábamos casados. Este nivel de sofisticación. Eso es todo, Colin. Tu esposa era solo la persona interna con acceso a los sistemas financieros. Pero aquí está lo que realmente me molesta. Estaban planeando culparte a ti por todo. Sam abrió otro archivo. Este contenía borradores de informes policiales y documentos legales. Según su plan, Nicole afirmaría que yo la había estado obligando a ayudarme a robar a sus clientes, usando mis habilidades técnicas para hackear los sistemas de Harwell. El ángulo de maltrato doméstico debía proporcionar su motivo para finalmente presentarse. Iban a hacerme el chivo expiatorio de toda su operación. Se pone peor. ¿Mira esto? Sam sacó una serie de mensajes cifrados entre Nicole y Colin. No solo planeaban llevarse tu dinero y desaparecer. Querían destruir por completo tu reputación, asegurarse de que nunca pudieras volver a trabajar en tecnología. Leí los mensajes, mi ira aumentando con cada intercambio. Nicole y Colin habían discutido plantar evidencia de actividades ilegales en mi computadora de trabajo, difundir rumores sobre mi estabilidad mental, incluso sugiriendo que podría ser peligroso para mis compañeros de trabajo. Hay una cosa más, dijo Sam en voz baja. Mickey Torres, el tipo que se lastimó en tu casa. Ha trabajado para Colin antes. Hay registros de pagos que datan de hace 2 años. ¿Qué tipo de trabajo? Intimidación, principalmente. Amenazar a personas que hacían demasiadas preguntas sobre los negocios de Colin. El novio de tu esposa ha estado ejecutando la estafa durante un tiempo, y no tiene miedo de usar la violencia para protegerla. Cerré la computadora portátil y me recosté en mi silla, procesando todo lo que Sam me había mostrado. Nicole no solo me estaba engañando. Era parte de una empresa criminal que había estado robando a personas inocentes durante meses. Y cuando su plan comenzó a desmoronarse, decidieron sacrificarme para salvarse. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sam. Voy a detenerlos, dije. A todos ellos. Adam, estas personas son peligrosas. Quizás deberías llevar esta información a la policía y dejar que ellos se encarguen. Pensé en la detective Chávez, en el sistema legal que ya había congelado mis cuentas bancarias basándose en las mentiras de Nicole. El sistema me había fallado una vez. Además, para cuando la policía ordene todas estas pruebas, Colin y Nicole habrán desaparecido con el dinero de todos. Entonces, ¿cuál es tu plan? Sonreí. Y Sam, en realidad, pareció un poco nervioso. Voy a darles exactamente lo que se merecen, dije. Pero primero, necesito tener una conversación con Colin Price. Esa noche, conduje hasta The Brass Lantern, un bar de mala muerte al lado equivocado de la ciudad donde a Colin le gustaba reunirse con sus asociados más turbios. La señora Fenn había mencionado haberlo visto allí durante una de sus sesiones de chismes del vecindario. Al parecer, su sobrino trabajaba como camarero y reconoció a Colin por las fotos de Nicole en Facebook. The Brass Lantern era exactamente lo que uno esperaría de un bar que atendía a personas que preferían llevar a cabo sus negocios lejos de miradas indiscretas, poca luz, pisos pegajosos y el tipo de clientela que se ocupaba de sus propios asuntos siempre y cuando tú te ocuparas de los tuyos. Colin estaba sentado en un cubículo de la esquina, bebiendo un whisky y revisando su teléfono cada pocos segundos. Parecía nervioso, lo cual tenía sentido considerando que su novia estaba en la cárcel y su empresa criminal se estaba desmoronando.
Me acerqué y me deslicé en el cubículo frente a él. Hola, Colin. Él levantó la vista, sobresaltado, luego recuperó rápidamente la compostura. Adam, me enteré de lo que le pasó a Nicole. Un asunto terrible. Deja la tontería. Sé lo del dinero, las cuentas falsas, todo. Su rostro palideció, pero trató de mantener su actuación de inocente. No sé de qué estás hablando. Saqué mi teléfono y le mostré una de las capturas de pantalla que Sam había tomado de sus registros financieros. $500,000, Colin. Eso es lo que tú y mi esposa robaron a sus clientes. La mano de Colin temblaba mientras alcanzaba su bebida. No puedes probar nada. En realidad, sí puedo. Tengo copias de todo. Los documentos falsificados, los registros de la empresa fantasma, incluso tus mensajes cifrados con Nicole. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué quieres? Quiero que confieses. Quiero que devuelvas cada centavo que robaste. Y quiero que admitas que Nicole trabajaba para ti, no al revés. Colin se rió, pero no había humor en ello. Estás loco si crees que voy a hacer eso. Entonces, supongo que lo haremos por las malas. Me levanté y caminé hacia la salida, pero Colin me llamó. Adam, espera. Me di la vuelta. No entiendes la posición en la que me estás poniendo, dijo. Hay otras personas involucradas en esto. Personas que no apreciarán que se expongan sus negocios. Eso suena a amenaza. Es una advertencia. Déjalo. Toma el dinero que Nicole te dejó y desaparece. De lo contrario, podrías terminar como la última persona que intentó causar problemas a mis asociados. ¿Y quién fue ese? La sonrisa de Colin era fría. Un cliente que empezó a hacer demasiadas preguntas sobre sus rendimientos de inversión. Tuvo un desafortunado accidente el mes pasado. Se cayó por unas escaleras, se rompió el cuello. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto ya no era solo fraude financiero. Estas personas eran capaces de homicidio. Gracias por la advertencia, dije. Lo tendré en cuenta. Salí de la taberna, con la mente acelerada. La amenaza de Colin había salido espectacularmente mal. En lugar de asustarme, me había dado información crucial. Si habían eliminado a alguien para proteger su operación, entonces Nicole y Colin no eran solo ladrones. Eran cómplices de homicidio. Y eso lo cambió todo. Mientras conducía a casa, llamé a la detective Chávez. Detective, soy Adam Mayalerie. Necesito reunirme con usted mañana por la mañana. Tengo información sobre un posible homicidio. ¿Qué tipo de información? El tipo de información que va a abrir todo este caso de par en par. La detective Chávez me recibió en la comisaría la mañana siguiente, con una mirada escéptica pero interesada. Había pasado la mayor parte de la noche organizando las pruebas que Sam había reunido, comparándolas con registros públicos e informes de noticias. Cuéntame sobre este homicidio, dijo, sentándose en su silla con una taza de café que parecía lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Hace 3 semanas, un hombre llamado Robert Chen se cayó por las escaleras de su edificio de apartamentos, se rompió el cuello, murió instantáneamente. El fallecimiento fue considerado accidental. Recuerdo el caso. ¿Qué tiene que ver eso con su esposa y Colin Price? Extendí los documentos financieros sobre su escritorio. Robert Chen era una de sus víctimas. Había estado haciendo preguntas sobre discrepancias en su cuenta de inversión. Dinero que Colin y Nicole habían estado estafando durante meses. Chávez estudió los papeles, su expresión se volvió más seria. ¿Cómo obtuvo estos registros? Se contrató a un consultor de seguridad para auditar los sistemas informáticos de Harwell & Associates. Estos archivos se descubrieron durante esa auditoría. No era técnicamente una mentira, solo que no era toda la verdad. Chávez pareció aceptar la explicación. Incluso si Chen estaba haciendo preguntas, eso no prueba que fue homicidado, dijo. No, pero establece el motivo. Y Colin Price me admitió anoche que el fallecimiento de Chen no fue un accidente. Reproduje la grabación que había hecho en mi teléfono durante nuestra conversación en el Brass Lantern.
La voz de Colin era lo suficientemente clara como para entenderla, especialmente la parte en la que hablaba del desafortunado accidente de Chen. Chávez escuchó toda la grabación y luego la reprodujo de nuevo. Esto es interesante, pero no es una confesión. Un buen abogado podría argumentar que Price solo estaba tratando de asustarte. Tal vez, pero es suficiente para reabrir la investigación sobre el fallecimiento de Chen, ¿no? Ella asintió lentamente. Hablaré con el detective que manejó ese caso. Mientras tanto, ¿cuál es su plan? Porque tengo la sensación de que no se va a quedar de brazos cruzados y dejarnos manejar esto. Quiero exponerlo todo. El robo, el fraude, la implicación de Nicole, todo. Estas personas han estado destruyendo vidas durante meses, y planeaban destruir la mía para cubrir sus huellas. Adam, entiendo que estás enojado, pero debes tener cuidado. Si Colin Price está dispuesto a eliminar a alguien para proteger su operación, no dudará en ir tras de ti. Es bienvenido a intentarlo, pero no soy Robert Chen. Sé con qué estoy lidiando y estoy preparado. Chávez me lanzó una larga mirada. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que voy a darle a Colin y a Nicole una probada de su propia medicina. Querían destruir mi reputación. Bien. Veamos qué les parece que su ropa sucia sea ventilada en público. Salí de la comisaría con la promesa de mantener informada a Chávez de mis actividades, aunque no mencioné todas las actividades que había planeado. Algunas cosas se manejaban mejor fuera de los canales oficiales. Mi primera parada fue la oficina del periódico local, The Valley Herald. La editora, Janet Morrison, era una mujer de unos 50 años que se había ganado la reputación de hacer periodismo de investigación que hacía que los periódicos más grandes de Boston sintieran envidia. Señor Mayalerie, dijo, invitándome a su desordenada oficina. He estado siguiendo su historia. Una situación bastante dramática. Está a punto de volverse más dramática. Tengo pruebas de un esquema de fraude financiero que ha estado operando desde Harwell and Associates durante meses, potencialmente conectado a un final sospechoso. Pasé una hora explicando a Janet las pruebas, las conexiones entre Nicole, Colin y sus víctimas. Tomó notas, hizo preguntas incisivas y ocasionalmente silbó asombrada por el alcance de la operación. Esta es una historia infernal, dijo finalmente. Pero tendré que verificar todo de forma independiente antes de que podamos publicarlo. Entiendo. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Dame 3 días. Tengo contactos en Harwell y en el departamento de policía que pueden confirmar los detalles. 3 días podrían ser demasiado. Colin sabe que lo estoy persiguiendo y ya está hablando de desaparecer. Janet se recostó en su silla. ¿Qué sugieres? Sugiero que lo forcemos. Que crea que está a punto de ser expuesto para ver qué hace. Eso suena peligroso. Lo es, pero es la única forma de hacer que cometa un error. Esa tarde, conduje hasta el complejo de apartamentos de Colin, un desarrollo de lujo en el lado norte de la ciudad. Su BMW estaba estacionado en su lugar asignado, lo que significaba que estaba en casa. Perfecto. Había traído algunas herramientas de mi taller. Nada ilegal, solo algunos artículos que me ayudarían a enviar un mensaje. Comencé con su coche, usando un destornillador de precisión para quitar las válvulas de las 4 llantas. No era un daño permanente, pero sí molesto y caro de reparar. Luego, coloqué un pequeño dispositivo en el sistema informático de su coche, una herramienta de diagnóstico que causaría fallos eléctricos aleatorios. Su radio se cortaría. Su aire acondicionado se encendería y apagaría aleatoriamente. Las luces de su salpicadero parpadearían. Nada peligroso, pero definitivamente enloquecedor. Finalmente, dejé una nota debajo del limpiaparabrisas. Sé lo que le hiciste a Robert Chen. Tienes 48 horas para confesar o todos los demás también lo sabrán. Mientras regresaba a mi coche, vi a Colin mirando desde la ventana de su tercer piso. Incluso desde esa distancia, pude ver el pánico en su rostro. Mi teléfono sonó antes de que hubiera salido del estacionamiento. ¡Hijo de puta! La voz de Colin temblaba de rabia. ¿Qué le hiciste a mi coche? Solo un pequeño adelanto de lo que sucede cuando amenazas a la gente, Colin. ¿Cómo se siente estar en el extremo receptor? Esto es maltrato.
Voy a llamar a la policía. Adelante. Mientras estás en ello, tal vez deberías contarles lo de Robert Chen. La línea se quedó en silencio por un momento. No sabes con lo que te estás metiendo, dijo Colin finalmente. En realidad, creo que sí. Eres un criminal de poca monta que se metió en algo que le superó. Empezaste a robar a clientes, te volviste codicioso, y cuando alguien se acercó demasiado a la verdad, los eliminaste. Nunca eliminé a nadie. Quizás no personalmente, pero sabes quién lo hizo, ¿verdad? Otro largo silencio. 48 horas, Colin. Después de eso, esto se pone mucho peor para ti. Colgué y conduje a casa, satisfecho de haberlo agitado lo suficiente. Ahora, solo tenía que esperar y ver qué haría a continuación. No tuve que esperar mucho. Esa noche, mientras revisaba más documentos financieros que Sam había recuperado, escuché un coche detenerse en mi entrada. A través de la ventana, vi un sedán negro con vidrios polarizados. Definitivamente no era el coche de un vecino. Dos hombres salieron, ambos vestidos con trajes oscuros que gritaban músculo profesional. Se acercaron a mi puerta principal con la confianza casual de personas que estaban acostumbradas a intimidar a otros. El timbre sonó. Activé mi sistema de seguridad, asegurándome de que todas las cámaras estuvieran grabando, luego abrí la puerta. Adam Mayalerie, el más alto de los dos hombres, probablemente de unos 40 años con cabello entrecano y el tipo de complexión que sugería que pasaba mucho tiempo en el gimnasio. Ese soy yo. Necesitamos hablar. ¿De qué? De su reciente conversación con Colin Price y de una propiedad que pertenece a nuestro empleador. Me temo que tendrá que ser más específico. El hombre más bajo se adelantó. Era más joven, quizás de unos 30 años, con el tipo de energía nerviosa que sugería que estaba deseando la violencia. Archivos de computadora, dijo. Registros financieros, documentos que no le pertenecen. ¿Se refiere a la evidencia del esquema de malversación de Colin? Lo siento, pero eso ya ha sido entregado a las autoridades. La expresión del hombre más alto no cambió, pero vi que su mano se movía ligeramente hacia su chaqueta. Señor Mayalerie, nuestro empleador está dispuesto a ser razonable. Devuelva los archivos, deje de maltratar al señor Price, y todos saldrán de la situación intactos. ¿Y si me niego? Entonces tendremos que explorar otras opciones. Sonreí. ¿Sabe qué es gracioso? Colin dijo casi exactamente lo mismo ayer, justo antes de confesar haber homicidado a Robert Chen. Ambos hombres se quedaron inmóviles. Esa conversación fue grabada, continué, junto con esta. Si me pasa algo, las copias de esas grabaciones van directamente al FBI, a la Policía Estatal y a todos los medios de comunicación de Nueva Inglaterra. El hombre más bajo parecía querer decir algo, pero su compañero levantó una mano. Está cometiendo un error, dijo el hombre más alto. Nuestro empleador tiene un largo alcance y una memoria más larga. Dígale a su empleador que no soy Robert Chen. No me asusto fácilmente y no me echo atrás ante los matones. Intercambiaron una mirada, luego se dieron la vuelta y regresaron a su coche sin decir una palabra. Tan pronto como se fueron, llamé a la detective Chávez. Necesitamos hablar, dije. Esta noche, y quizás quieras traer refuerzos. Una hora después, Chávez llegó con dos oficiales uniformados y una expresión muy seria. Háblame de estos visitantes, dijo. Le mostré las imágenes de seguridad de los dos hombres junto con el número de matrícula y una grabación clara de nuestra conversación. Intimidadores profesionales, dijo, estudiando sus rostros. Probablemente de fuera del estado. Esto está escalando más rápido de lo que esperaba. Colin está asustado. Está pidiendo favores, tratando de callarme antes de que esto empeore para él. También va a empeorar para ti si sigues presionando. Estas personas no están jugando. Yo tampoco. Chávez suspiró. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Voy a darle a Colin exactamente lo que teme. Exposición total. Mañana por la mañana, daré una conferencia de prensa. Voy a exponer todo lo que sabemos sobre su operación, nombres, y dejaré que el público decida qué hacer con la información. Eso es increíblemente arriesgado.
También es la única forma de protegerme. Una vez que esta información sea pública, no tiene sentido eliminarme para mantenerme en silencio. A menos que lo hagan por venganza. No había considerado ese ángulo, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Colin y sus asociados habían tomado su decisión cuando decidieron amenazarme. Ahora tendrían que vivir con las consecuencias. Detective, necesito un favor. Quiero que arreste a Nicole mañana por la mañana, justo antes de la conferencia de prensa. ¿Con qué cargos? Ella ya está en libertad bajo fianza. Conspiración para cometer homicidio. Si Colin eliminó a Robert Chen para proteger su esquema de malversación, entonces Nicole fue parte de la conspiración. Tenía acceso a los registros financieros de Chen. Habría sabido que él estaba haciendo preguntas. Chávez consideró esto. Es un estiramiento, pero podría funcionar. ¿Cuál es su verdadera razón para querer que la arresten? Quiero que sepa que su novio la tiró por la borda. Cuando Colin se dé cuenta de que está a punto de ser expuesto, intentará culpar a Nicole de todo. Quiero que se entere desde una celda para que tenga tiempo de pensar si quiere protegerlo o salvarse a sí misma. Estás jugando un juego peligroso, Adam. Estoy jugando el único juego que me queda. A la mañana siguiente, me desperté y encontré mi jardín lleno de reporteros. La noticia de la conferencia de prensa se había extendido rápidamente, probablemente gracias a los contactos de Janet Morrison en los medios. Conté camionetas de noticias de 3 estaciones de televisión diferentes, además de reporteros de varios periódicos. Mi teléfono había estado sonando sin parar desde las 6 de la mañana, pero no estaba atendiendo ninguna llamada hasta después de la conferencia de prensa. Quería controlar la narrativa, asegurarme de que la historia saliera como yo pretendía. A las 10, salí a mi porche delantero y me enfrenté a la multitud de reporteros y cámaras. Señoras y señores, comencé. Hace 3 días, mi esposa y 2 cómplices intentaron coaccionarme para que confesara un maltrato doméstico que nunca ocurrió. Lo que descubrí a raíz de ese incidente es una historia de fraude, robo y posiblemente homicidio que va mucho más allá de una simple disputa matrimonial. Pasé los siguientes 30 minutos exponiendo todo lo que sabía sobre la operación de Colin y Nicole, mostrando copias de los documentos financieros, reproduciendo grabaciones de mis conversaciones con Colin y conectándolo todo con el sospechoso fallecimiento de Robert Chen. Los reporteros hicieron preguntas incisivas, tomaron notas y grabaron todo. Para cuando terminé, pude ver la emoción en sus ojos. Este era el tipo de historia que podía hacer carreras. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, la detective Chávez se acercó a mí. Está hecho, dijo en voz baja. Nicole fue arrestada hace 1 hora. Está detenida sin fianza en espera de una investigación de homicidio. ¿Cómo lo tomó? Más o menos como cabría esperar. Está exigiendo hablar con Colin, pero él parece haber desaparecido. No me sorprendió. Colin probablemente ya estaba a medio camino de México, asumiendo que tenía algo de sentido común. ¿Qué pasa después? Ahora esperamos y vemos quién decide hablar primero. Mi suposición es que Nicole se quebrará en 24 horas una vez que se dé cuenta de que Colin no vendrá a rescatarla. Resultó que la detective Chávez era optimista. Nicole se quebró en 6 horas. La llamada llegó a las 4 de la tarde. La detective Chávez sonaba cansada pero satisfecha. Nicole quiere hacer un trato, dijo. Está lista para contarnos todo sobre la operación de Colin, incluyendo lo que realmente le pasó a Robert Chen. ¿Qué quiere a cambio? Inmunidad de los cargos de homicidio, sentencias reducidas por los cargos de fraude, lo habitual para alguien que se convierte en testigo de la corona. Sentí una oleada de satisfacción mezclada con ira. Después de todo lo que Nicole me había hecho pasar, la traición, las mentiras, el intento de incriminarme por maltrato, finalmente iba a afrontar las consecuencias de sus elecciones. ¿Van a darle el trato? Probablemente. Su testimonio es la única forma en que vamos a atrapar a Colin, especialmente ahora que ha desaparecido. Pero pensé que querrías saber lo que dice de ti. Déjame adivinar. Sigo siendo el villano en su versión de los hechos. En realidad, no. Ha admitido que las acusaciones de maltrato doméstico fueron completamente fabricadas. Afirma que Colin la manipuló para que participara en el plan,
que le tenía miedo y no sabía cómo salir. Me reí, pero no había humor en ello. Claro que sí. Nicole siempre ha sido buena para hacerse la víctima cuando le conviene. Lo importante es que su declaración corrobora todo lo que nos has dicho sobre el fraude financiero. Ahora tenemos suficientes pruebas para emitir órdenes de arresto federales para Colin y sus asociados. ¿Qué hay de los hombres que me amenazaron? Todavía estamos trabajando en eso. La matrícula estaba registrada a nombre de una empresa fantasma, pero estamos rastreando las conexiones. Los encontraremos. Esa noche, me senté en mi cocina tratando de procesar todo lo que había sucedido durante la última semana. Hace 7 días, era un hombre felizmente casado con un trabajo estable y una vida cómoda. Ahora estaba divorciado, desempleado. Harwell & Associates había rescindido mi contrato de consultoría para evitar cualquier apariencia de impropiedad, y el objetivo de criminales profesionales. Pero también era libre. Libre de las mentiras de Nicole. Libre de un matrimonio que se había construido sobre el engaño. Libre para reconstruir mi vida en mis propios términos. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi cavilación. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. Adán Mayalerie. Señor Mayalerie, soy Sarah Chen. Robert Chen era mi marido. Me senté más erguido. Señora Chen, lo siento mucho por su pérdida. Vi su conferencia de prensa hoy. Las cosas que dijo sobre el fallecimiento de mi marido. ¿Realmente cree que fue homicidado? Creo que es posible. Sí. El momento es muy sospechoso. Y Colin Price me admitió esencialmente que el final de su marido no fue accidental. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Señora Chen, ¿sigue ahí? Estoy aquí. Señor Mayalerie, hay algo que necesito contarle. Algo que nunca le dije a la policía porque no estaba segura de que fuera importante. ¿Qué es? La noche antes de que Robert muriera, me llamó al trabajo. Estaba emocionado por algo. Dijo que había descubierto a dónde había ido su dinero desaparecido. Estaba planeando confrontar a alguien al día siguiente. ¿Dijo quién? Un hombre llamado Colin. Robert dijo que tenía pruebas de que este tal Colin le había estado robando y que iba a exigir su dinero de vuelta. Se me heló la sangre. Señora Chen, ¿le contó a la policía sobre esta llamada telefónica? No. Cuando dijeron que el fallecimiento de Robert fue un accidente, no pensé que importara. Pero después de escuchar lo que dijo hoy. Necesita llamar a la detective Linda Chávez inmediatamente. Esta información podría ser crucial para la investigación de homicidio. ¿Me ayudará? No sé cómo tratar con la policía, y me temo que no me creerán. Por supuesto que ayudaré. ¿Puede reunirse conmigo en la comisaría mañana por la mañana? Sí. Y señor Mayalerie, gracias por preocuparse por lo que le pasó a mi marido, por no dejar que se salieran con la suya. Después de colgar, me senté en la creciente oscuridad, pensando en Robert Chen. Había sido un contable jubilado, un hombre que había trabajado duro toda su vida para construir un nido para sus años dorados. Colin y Nicole se lo habían robado, y cuando se acercó demasiado a la verdad, lo habían eliminado por ello. A la mañana siguiente, me reuní con Sarah Chen en la comisaría. Era una mujer pequeña y anciana, con el pelo gris y unos ojos inteligentes que albergaban una profunda tristeza. Sostenía una carpeta de manila que contenía los registros financieros de su marido y notas sobre las discrepancias que él había descubierto. La detective Chávez escuchó atentamente mientras la señora Chen relataba la última llamada telefónica de su marido, tomando notas detalladas y haciendo preguntas de seguimiento. Esto es muy útil, dijo Chávez cuando la señora Chen terminó. Combinado con el testimonio de Nicole, ahora tenemos una línea de tiempo clara de los acontecimientos que llevaron al fallecimiento de su marido. ¿Qué te dijo Nicole?, le pregunté. Que Colin estaba entrando en pánico por la investigación de Robert Chen. Según Nicole, Colin dijo que iba a manejar la situación personalmente. Al día siguiente, Chen estaba muerto. La señora Chen jadeó. Entonces, ¿es cierto que Robert fue homicidado? Ahora lo estamos tratando como una investigación de homicidio. Sí,
El médico forense está revisando el cuerpo de su marido y estamos entrevistando a todos los que estaban en su edificio de apartamentos esa noche. Al salir de la comisaría, la señora Chen se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Sé que esto no traerá a Robert de vuelta, dijo. Pero al menos ahora la gente sabrá la verdad sobre lo que le pasó. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede pedir, respondí. Pero, en privado, sabía que la verdad no era suficiente. Colin Price todavía andaba por ahí, probablemente viviendo cómodamente con el dinero que había robado a sus víctimas. Nicole obtendría una sentencia reducida a cambio de su cooperación, y los hombres que me habían amenazado desaparecerían en las sombras de donde habían surgido. El sistema seguiría funcionando. La justicia se serviría a su manera lenta e imperfecta, y todos seguirían con sus vidas. Todos, excepto las personas que habían sido heridas por la codicia de Colin y Nicole. Eso no era suficiente para mí. Esa tarde, recibí una llamada de Sam Rodríguez. Adam, he estado monitoreando algunas de las cuentas en línea que identificamos durante nuestra investigación. Colin las ha estado accediendo de forma remota, probablemente tratando de transferir dinero antes de que las autoridades congelen todo. ¿Puedes rastrear desde dónde las está accediendo? Estoy trabajando en ello. Las conexiones se están enrutando a través de varios servidores proxy, pero podría reducir su ubicación general. ¿Cuánto tiempo tardará eso? Dame 24 horas. Pero Adam, ¿qué piensas hacer con esta información? Voy a terminar lo que Colin empezó. Eso suena ominoso. Colin quería destruir mi vida para proteger su empresa criminal. Eliminó a Robert Chen por la misma razón. Ahora va a aprender lo que se siente tener su vida destruida. Adam, el tipo ya está huyendo. Su carrera ha terminado. Sus cuentas bancarias están congeladas. Se enfrenta a cargos de homicidio. ¿Cuánto más destruida puede estar su vida? Lo averiguaremos. Sam se quedó en silencio por un momento. Me estás asustando un poco, hombre. ¿Qué estás planeando exactamente? Nada ilegal, nada violento. Solo voy a asegurarme de que Colin Price obtenga exactamente lo que se merece. A la noche siguiente, Sam llamó con la ubicación de Colin. Está en un pequeño pueblo llamado Millbrook, a unas 2 horas al norte de aquí. Parece que está escondido en un motel barato. Probablemente tratando de averiguar su próximo movimiento. Perfecto. ¿Puedes enviarme la dirección? Adam, realmente creo que deberías dejar que la policía se encargue de esto. La policía lo arrestará, lo juzgará y eventualmente lo enviará a prisión por quizás 10 años. Cumplirá 6 con buena conducta, luego saldrá y comenzará todo el ciclo de nuevo con nuevas víctimas. Entonces, ¿cuál es tu alternativa? Voy a asegurarme de que nunca vuelva a dañar a nadie. Conduje a Millbrook esa noche, llegando al Sleepy Inn Motel alrededor de la medianoche. Era exactamente el tipo de lugar donde alguien como Colin se escondería. Barato, anónimo y el tipo de establecimiento que no hacía demasiadas preguntas a sus huéspedes. El BMW de Colin estaba estacionado afuera de la habitación 237, luciendo tristemente fuera de lugar entre las camionetas oxidadas y los sedanes destartalados que pertenecían a la clientela habitual del motel. Podía ver luz saliendo de debajo de su puerta, lo que significaba que estaba despierto. Estacioné al otro lado de la calle y esperé, observando el motel en busca de señales de actividad. Alrededor de las 2 de la madrugada, Colin salió de su habitación, con aspecto demacrado y paranoico. Había perdido peso desde la última vez que lo vi, y su cabello, normalmente perfecto, estaba desaliñado. Caminó hacia la máquina de hielo, mirando constantemente por encima del hombro como si esperara que alguien saltara sobre él. ¿Bien? Estaba asustado. Eso haría lo que tenía planeado mucho más fácil. Esperé hasta que volvió a su habitación. Luego hice mi movimiento. La oficina del motel estaba desatendida a esta hora, pero el recepcionista nocturno dormía en una silla detrás del mostrador. Pasé junto a él y accedí al registro de huéspedes, encontrando el número de habitación de Colin y el nombre falso que había usado para registrarse. Luego regresé a mi coche e hice una serie de llamadas telefónicas. La primera fue a la línea de denuncias del FBI, informando la ubicación de un fugitivo buscado en relación con fraude financiero y homicidio.
La segunda fue a la policía local, informando actividad sospechosa en el Sleepy Inn Motel. Posible tráfico de pastillas, armas, el tipo de cosas que garantizarían una respuesta rápida. La tercera fue a Channel 7 News, avisándoles sobre el inminente arresto de un importante criminal financiero. La cuarta fue a la habitación de Colin. Hola, Colin. Adam, ¿cómo? ¿Dónde estás? Lo suficientemente cerca como para verte entrar en pánico. ¿Cómo se siente ser cazado, Colin? Saber que todo el mundo te busca, que no puedes confiar en nadie. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas por lo que hiciste pasar a Robert Chen en sus últimos días. El miedo, la paranoia, el saber que alguien venía a por ti. Nunca quise que Chen muriera. Se suponía que eso no debía pasar. Pero pasó porque eres un cobarde que estaba más preocupado por proteger tu dinero robado que por proteger la vida de un hombre inocente. A través de la ventana de la habitación del motel, pude ver a Colin deambulando, con el teléfono pegado a la oreja. Adam, escúchame. Podemos arreglar esto. Tengo dinero escondido. Cuentas que la policía no conoce. Puedo pagarte. No quiero tu dinero, Colin. Quiero justicia. ¿Qué tipo de justicia? La que asegura que nunca más hagas daño a nadie. En la distancia, pude oír sirenas acercándose. Colin también las oyó. ¿Qué hiciste? Te di lo que le diste a Robert Chen, una elección. Puedes intentar huir sabiendo que tarde o temprano te atraparán y pasarás el resto de tu vida en prisión. O puedes hacer lo correcto por una vez en tu miserable vida. ¿Qué cosa correcta? Confiesa. Cuéntale todo a la policía. Dales los nombres de tus asociados, las ubicaciones del dinero robado, los detalles de cómo eliminaste a Robert Chen. Hazlo bien. Las sirenas se acercaban. Colin estaba ahora en la ventana, mirando hacia el estacionamiento. «Están aquí», susurró. Sí, lo están. Así que, ¿qué va a ser, Colin? ¿Vas a enfrentar esto como un hombre, o vas a seguir huyendo como el cobarde que siempre has sido? La línea se cortó. A través de mis binoculares, observé cómo los coches de policía rodeaban el motel. Agentes del FBI y equipo táctico se posicionaron alrededor de la habitación de Colin. Una furgoneta de noticias entró en el estacionamiento, y reconocí a Janet Morrison saliendo con un equipo de cámara. El arresto fue rápido y profesional. Colin no se resistió cuando derribaron su puerta. Estaba sentado en la cama, con las manos ya levantadas en señal de rendición. Lo sacaron esposado mientras las cámaras de noticias grababan y sentí una profunda satisfacción al ver su paseillo. Mientras los coches de policía se alejaban, mi teléfono sonó. Era la detective Chávez. Interesante coincidencia, dijo. Colin Price fue arrestado horas después de que alguien llamara con múltiples pistas sobre su ubicación. No sabría nada de eso. Por supuesto que no. Pero, hipotéticamente, si alguien hubiera estado rastreando la ubicación de Price, le interesaría saber que ya está confesando todo. El homicidio de Robert Chen, el fraude financiero, los nombres de sus asociados, nos está dando todo. Hipotéticamente, esa persona probablemente estaría muy complacida de escuchar eso. Adam, esto ha terminado ahora. Colin irá a prisión por el resto de su vida. Nicole está cooperando con la investigación, y el dinero robado está siendo devuelto a las víctimas. Obtuviste lo que querías, ¿no es así? Pensé en Robert Chen, en las lágrimas de la señora Chen cuando se enteró de que su marido había sido homicidado. Pensé en todas las demás víctimas cuyos ahorros habían sido robados por la codicia de Colin y Nicole. Pensé en las amenazas, la intimidación, el intento de incriminarme por maltrato doméstico. Sí, dije finalmente. Creo que sí. 3 meses después, estaba sentado en una sala de tribunal presenciando la audiencia de sentencia de Nicole. Ella se había declarado culpable de conspiración, fraude y complicidad en homicidio, a cambio de su cooperación contra Colin. El fiscal recomendaba 8 años de prisión federal. Nicole se veía diferente a como la había visto durante nuestro matrimonio. Habían desaparecido el cabello perfectamente peinado, la ropa de diseñador, la sonrisa confiada. Llevaba un simple vestido gris y sin maquillaje.
Su cabello recogido en una simple cola de caballo. Parecía lo que siempre había sido debajo de la fachada, una criminal pequeña y mezquina que se había metido en algo que la superaba. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir antes de la sentencia, Nicole se puso de pie y se giró hacia la galería. Sus ojos encontraron los míos, y por un momento, vi un destello de la vieja Nicole, la mujer manipuladora y calculadora que intentó destruir mi vida. Su señoría, dijo, con voz firme. Quiero pedir disculpas a todos los que he herido. A mi marido, Adam, a quien traicioné de la peor manera posible. A las familias de nuestras víctimas que confiaron en nosotros con sus ahorros. A la viuda de Robert Chen, quien perdió a su marido por mi cobardía. Hizo una pausa, todavía mirándome directamente. Sé que nada de lo que diga puede deshacer el daño que he causado. Sé que no merezco el perdón, pero quiero que todos sepan que asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Colin Price no me obligó a participar en el plan. Elegí hacerlo porque era codiciosa y egoísta. Y pensé que era más inteligente que todos los demás. El juez la sentenció a 10 años de prisión federal, 2 más de lo que había recomendado el fiscal. Mientras la llevaban esposada, Nicole me miró una última vez. Esta vez, no había manipulación en sus ojos, ni cálculo, solo resignación, y quizás, un posible remordimiento genuino. Yo no sentí nada. El juicio de Colin estaba programado para el mes siguiente, pero él ya se había declarado culpable de todos los cargos a cambio de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La fiscalía había decidido no solicitar la pena de muerte en el homicidio de Robert Chen, en parte debido a la cooperación de Colin en la identificación de sus asociados criminales. Esos asociados, incluidos los 2 hombres que me habían amenazado, habían sido arrestados en una serie de redadas coordinadas en 3 estados. El FBI había desmantelado toda una red de criminales financieros, recuperando millones de dólares en activos robados. La señora Chen había recuperado el dinero de su marido, más intereses. Había usado parte de él para establecer una fundación que ayudaba a las víctimas ancianas de fraude financiero. Me había pedido que formara parte de la junta directiva y yo había aceptado. Sam Rodríguez había abierto su propia firma de consultoría de ciberseguridad especializada en investigación de fraude financiero. Me había ofrecido una sociedad y yo lo estaba considerando seriamente. La detective Chávez había sido ascendida a sargento, en parte gracias a su trabajo en el caso de homicidio de Chen. Se había convertido en una especie de celebridad local después de que la historia se diera a conocer a nivel nacional. Y yo, estaba reconstruyendo mi vida día a día. Me había comprado una nueva casa al otro lado de la ciudad, lejos de los recuerdos de mi matrimonio con Nicole. Era más pequeña que nuestra antigua casa, pero era solo mía. Sin hipotecas compartidas, sin cuentas bancarias conjuntas, sin secretos escondidos en joyeros. También había empezado a salir de nuevo, algo para lo que nunca pensé que estaría listo. Su nombre era Lisa. Era bibliotecaria en la universidad local y no tenía idea de quién era yo cuando nos conocimos. Ese anonimato era refrescante después de meses de ser el tipo cuya esposa intentó incriminarlo por maltrato doméstico. Pero a pesar de todos los cambios positivos en mi vida, todavía sentía que tenía un asunto pendiente con Colin Price. La oportunidad de abordar ese asunto llegó antes de lo que esperaba. El abogado de Colin me llamó 2 semanas antes de que comenzara el juicio. Señor Mayalerie, mi cliente desea reunirse con usted. ¿Por qué? Dice que tiene algo que contarle. Algo que no se incluyó en su confesión a la policía. ¿Qué tipo de algo? No estoy autorizado a discutir los detalles por teléfono, pero el señor Price parece creer que usted querría escuchar lo que tiene que decir. Tuve curiosidad a pesar de mí mismo. ¿Dónde se llevaría a cabo esta reunión? La cárcel del condado. Estaría separado por un cristal reforzado y la conversación sería monitoreada por guardias. Completamente seguro. Lo pensaré. Señor Mayalerie, mi cliente me pidió específicamente que le dijera que esto concierne al plan original de su esposa para usted la noche en que lo esposó. Eso captó mi atención. ¿Qué hay de eso? Al parecer, había más en ese plan de lo que nadie se dio cuenta, incluida la policía. Acepté la reunión. 3 días después, estaba sentado en la sala de visitas de la cárcel del condado, mirando a Colin Price a través de un grueso cristal a prueba de balas.
Había envejecido años en los meses transcurridos desde su arresto. Su cabello se había vuelto completamente gris y había perdido tanto peso que su mono naranja le quedaba holgado. Hola, Adam. Colin, tu abogado dijo que tenías algo que contarme. Así es. Algo que me ha estado carcomiendo desde que fui arrestado. Se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro, aunque sabía que la conversación estaba siendo grabada. La noche en que Nicole te esposó. Eso no se suponía que fuera el final. ¿Qué quieres decir? El plan era más elaborado que solo hacerte confesar ante la cámara. Después de que firmaras la confesión, Miki Torres debía eliminarte. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Eliminarme? Hacer que pareciera un suicidio. Nicole le diría a la policía que te habías desesperado después de confesar haberla abusado. Que te habías quitado la vida por culpa y vergüenza. ¿Por qué me dices esto ahora? Colin guardó silencio durante un largo momento, mirando sus manos. Porque necesito que sepas que nunca quise que murieras, Adam. El homicidio fue idea de Nicole. Ella me convenció de que era la única forma de asegurarnos de que nunca pudieras exponer nuestra operación. Estás mintiendo. No lo hago. Nicole te odiaba, Adam. Realmente te odiaba. Dijo que la habías hecho sentir estúpida y pequeña durante años. Que la despreciabas porque no era tan educada como tú. Eliminarte no era solo para proteger nuestro plan. Era venganza personal. Miré a Colin a través del cristal, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. Ella iba a heredar todo después de tu muerte, continuó. Tu seguro de vida, tus cuentas de jubilación, la casa. Pensamos que sería suficiente para desaparecer permanentemente, empezar nuevas vidas en algún lugar lejano. Pero activé el sistema de seguridad. La policía vino, ¿verdad? Y cuando eso sucedió, Nicole entró en pánico. Intentó salvar la situación incriminándome por maltrato doméstico, pero el plan original era mucho peor. ¿Por qué debería creerte? Colin se llevó la mano al bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Lo sostuvo contra el cristal para que pudiera verlo. Esta es una copia de la nota de suicidio que Nicole escribió para ti. Iba a plantarla en tu computadora después de que Miki te eliminara. Pude ver mi nombre en la parte superior de la página escrito en lo que parecía mi letra. La nota confesaba años de abusar de Nicole, expresaba remordimiento por mis acciones y declaraba que ya no podía vivir con la culpa. Nicole practicó copiar tu letra durante semanas, dijo Colin. Tenía muestras de tarjetas de cumpleaños, listas de compras, todo. Iba a asegurarse de que la nota pareciera auténtica. ¿Conservaste esto? ¿Por qué? Un seguro. Pensé que si Nicole alguna vez intentaba traicionarme, necesitaría pruebas de lo que realmente era capaz de hacer. Estudié el rostro de Colin, buscando signos de engaño. Pero parecía genuinamente arrepentido, casi aliviado de confesar este último secreto. Hay algo más, dijo. Los hombres que vinieron a amenazarte, Nicole los contrató, no yo. Les dijo que eras peligroso, que podrías intentar hacerle daño. Quería que te asustaran para que te echaras atrás. ¿Ella los contrató después de que tú ya estabas huyendo? Sí. Incluso después de que me fui, ella seguía tratando de controlar la situación y tratando de protegerse a sí misma. Me recosté en mi silla, abrumado por las implicaciones de lo que Colin me estaba diciendo. Nicole no solo me había traicionado. Había planeado homicidarme. E incluso después de que su plan se desmoronara, había continuado intentando manipularme y amenazarme. ¿Por qué me dices esto ahora?, volví a preguntar. Porque voy a morir en prisión, y no quiero llevarme este secreto conmigo. Mereces saber la verdad sobre lo que tu esposa planeaba. ¿Hay algo más? ¿Algún otro secreto que guardes? Colin negó con la cabeza. Eso es todo. Le he contado al FBI sobre todas nuestras actividades criminales. He confesado el homicidio de Robert Chen. Y ahora te he contado sobre el plan de Nicole para eliminarte. No me queda nada que ocultar. Al salir de la cárcel, sentí una extraña mezcla de emociones, ira hacia Nicole por planear mi homicidio,
gratitud hacia Colin por finalmente decirme la verdad y algo más, una sensación de cierre que no había esperado. Nicole no solo había sido infiel. No solo había sido codiciosa, egoísta o manipuladora. Había estado dispuesta a homicidarme para conseguir lo que quería. La mujer con la que había estado casado durante 12 años, la mujer a la que había amado y en la que había confiado, literalmente había planeado acabar con mi vida. Pero había fracasado. Su plan se había desmoronado. Su empresa criminal había sido expuesta y ahora estaba cumpliendo 10 años en prisión federal. Colin se enfrentaba a cadena perpetua sin libertad condicional. El asesino de Robert Chen había sido llevado ante la justicia y su viuda había recuperado su dinero. Yo había ganado por completo. Esa noche, llamé a la detective Chávez y le conté sobre mi conversación con Colin. Ella escuchó sin interrumpir, luego preguntó si quería presentar cargos adicionales contra Nicole. ¿De qué serviría?, dije. Ella ya está en prisión y el testimonio de Colin sobre el complot de homicidio sería solo su palabra contra la de ella. No cambiaría su sentencia. Probablemente tengas razón, pero Adam, quiero que sepas que lo siento. Siento que no nos diéramos cuenta de lo peligrosa que era Nicole. Siento que hayas tenido que pasar por todo esto. No te disculpes. Si nada de esto hubiera pasado, Nicole y Colin seguirían robando a personas inocentes. Robert Chen seguiría sin vengar. A veces tienen que pasar cosas malas para evitar cosas peores. Esa es una forma muy filosófica de verlo. Es la única forma en que puedo verlo sin volverme loco. Después de colgar, me senté en mi porche trasero, observando la puesta de sol y pensando en el futuro. Por primera vez en meses, me sentí genuinamente optimista sobre lo que me esperaba. Nicole estaba en prisión, donde debía estar. Colin se enfrentaba a cadena perpetua sin libertad condicional, donde debía estar. Sus asociados criminales habían sido arrestados y procesados. El dinero robado había sido devuelto a sus legítimos dueños. La justicia se había servido no solo a través del sistema legal, sino también a través de mis propias acciones. Me había negado a ser una víctima. Había luchado contra personas que pensaban que podían destruirme, y había ganado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Lisa. Cena mañana por la noche. Encontré un restaurante nuevo que quiero probar. Sonreí y respondí, absolutamente. Tengo muchas ganas. Al pulsar enviar, me di cuenta de que realmente tenía muchas ganas. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, esperaba algo que no tenía nada que ver con la venganza, la justicia o el ajuste de cuentas. Esperaba vivir mi vida. 3 meses después, estaba de pie en una sala de tribunal viendo a Colin Price recibir su sentencia de cadena perpetua. Las palabras del juez fueron formales y definitivas. Señor Price, usted ha sido encontrado culpable de conspiración, fraude y homicidio en primer grado. Por la presente, se le sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Colin no mostró ninguna emoción al ser pronunciada la sentencia. Ya había aceptado su destino hacía meses, cuando decidió confesarlo todo. Mientras los alguaciles se lo llevaban, Colin me miró por última vez. Asintió ligeramente, no una disculpa exactamente, sino un reconocimiento de que se había hecho justicia. La señora Chen estaba sentada en la primera fila, con lágrimas corriendo por su rostro. No eran lágrimas de tristeza esta vez, sino lágrimas de alivio. El asesino de su marido finalmente estaba siendo responsabilizado por sus crímenes. Después de la audiencia, salí del juzgado a la brillante luz del sol. Lisa me esperaba en los escalones junto con Sam Rodríguez y la detective Chávez. Entonces, dijo Sam, finalmente ha terminado. Sí, respondí. Finalmente ha terminado. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Chávez. Miré a las personas que me habían ayudado durante el periodo más oscuro de mi vida, amigos que me habían apoyado cuando todos los demás creyeron las mentiras de Nicole, profesionales que habían ido más allá para asegurar que se hiciera justicia. Voy a vivir, dije. ¿De verdad? Vivir por primera vez en años. Lisa me tomó la mano y la apretó suavemente. Vamos, dijo. Salgamos de aquí. Mientras nos alejábamos del juzgado, sentí el peso del último año finalmente levantarse de mis hombros.
La traición de Nicole, los crímenes de Colin, las amenazas y la intimidación. Todo eso ya quedó atrás. Había sido puesto a prueba de formas que nunca imaginé posibles, y había salido más fuerte que antes. Había aprendido que era capaz de luchar contra las personas que intentaban destruirme. Había aprendido que la justicia a veces requiere más que solo fe en el sistema. A veces requiere tomar medidas uno mismo. Lo más importante, había aprendido que incluso cuando todo se desmorona, es posible reconstruir, empezar de nuevo, encontrar la felicidad otra vez. Nicole había intentado esposarme a una vida de mentiras y manipulación. En cambio, me había liberado para descubrir quién era realmente y de lo que era realmente capaz. Por eso, irónicamente, casi le estaba agradecido. El sol se estaba poniendo cuando llegamos al estacionamiento, pintando el cielo con brillantes tonos de naranja y rojo. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. Pero esta noche, por primera vez en más de un año, simplemente iba a disfrutar de una cena con la mujer que amaba, rodeado de amigos que se preocupaban por mí. Era más que suficiente. Lo era todo.